Bien, amado hermanos, Dios les bendiga. En este día viernes vamos a orar para dejar iniciado de inmediato, con la ayuda del Señor, el estudio de esta noche. Vamos a orar y ponernos en la mano del Señor. Amado Dios, Padre eterno, Señor, en este día te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos a enseñar tu palabra. Guárdanos, fortalecen y cubren. Y trae el entendimiento a aquel que va a escuchar. Mira a cada hermano de la iglesia de Ulam y aquellos que no son de la iglesia de Ulam. Ábrele el entendimiento, Señor, aquellos que están confundidos en diferentes religiones y doctrinas. Te lo suplico y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, primeramente pedirle disculpas porque el miércoles no pudimos dar el estudio por asuntos de salud de mi madre. Pero hoy, gracias al Señor, ya estamos aquí. Y gracias al Señor, mi madre ha ido mejorando. Lo que le pido es que siempre sigamos orando uno por otro, como siempre. Bien, recuérdese que la última vez, el lunes de esta semana, habíamos comenzado un estudio. Tenía como tema el movimiento ecuménico y el Consejo Mundial de Iglesia. Y con la ayuda del Señor enseñamos cuál es el propósito del movimiento ecuménico y del Consejo Mundial de Iglesia. Y hablábamos del liberalismo. Recuérdese que en ese estudio del lunes le dije que le iba a hablar entonces del liberalismo. Vamos a hablar de eso y vamos a ver de qué trata el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo no es una iglesia ni una organización, no es una iglesia ni una organización, sino una posición doctrinal que se halla en muchas iglesias. O sea, el liberalismo primero no es una iglesia ni una organización, sino una posición doctrinal que se halla en muchas iglesias. Preste atención aquí, en muchas iglesias. ¿Cuál es la autoridad del liberalismo? Se sabe que la autoridad en el Evangelio es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la palabra, la Biblia. En el liberalismo la autoridad es el raciocinio humano, y la ciencia. Teología, o sea, ¿qué enseñan? Varía mucho entre iglesias. Por lo general, unitaria, no trinitaria, sino unitaria. ¿Qué creen de Jesús? ¿Qué creen de Jesús? De Cristo. Que simplemente fue un maestro y un ejemplo
un maestro y un ejemplo, o sea, no el Salvador. Un maestro y un ejemplo al seguir, no el Salvador. Pero no es divino. Estoy diciendo que Cristo es un maestro, es un ejemplo, pero que no es divino. Eso enseña el liberalismo. El evangelio social, creen en el evangelio social y rechazan lo sobrenatural. O sea, por eso ellos no creen que Dios puede sanar a una persona de VIH, que Dios puede sanar a una persona de cáncer, que Dios puede sanar a una persona de coronavirus. Ellos no lo creen, porque no creen en lo sobrenatural. Como no creen en lo sobrenatural, tampoco creen que Cristo vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Bien, la atracción especial le aseguran al hombre que es bueno, que el hombre es bueno, oiga esto. Ofrece salvación universal, pero sin Cristo como el Salvador. Amplitud para creer, escuchen, amplitud para creer en lo que uno quiera. Oye, hermano, fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, muy terrible eso. Bien. El liberalismo también es llamado modernismo. Oíste que a veces dicen, esa iglesia es moderna, pero el modernismo es otra cosa más profunda. No constituye en sí una iglesia, pero sí infiltra en muchas iglesias y socava sus bases doctrinales. O sea, esa gente del liberalismo se convierte y se van adentrando en las iglesias y después cambian todo el concepto doctrinal. El hermano Henry Helbald estaba visitando una iglesia antes de ir allá y pasó algo parecido a esto. Cómo cambiaron el esquema de la oración, todo lo cambiaron. Gracias al Señor que el hermano Henry y el hermano Cathy, el Señor los sacó de ese lugar. ¿Qué tienen? Se caracteriza no tanto por lo que cree, sino por lo que se niega a creer. ¿Estoy viendo? No es por lo que ellos creen, sino por lo que se niega a creer, por eso se caracteriza. Rechazan todo lo que la razón no puede explicar. ¿Estoy viendo? Rechazan todo lo que la razón no puede explicar. Entonces, dígame usted, ¿la razón puede justificar la fe? No hay forma. La razón puede justificar que Cristo escupa y le ponga lodo a un ciego en los ojos y lo sane. Eso ellos no lo creen porque la razón no tiene explicación para eso. Por consiguiente, no creen en los milagros. Como rechazan todo lo que no tiene razón, no creen en los milagros. Imagínense qué organización es eso, qué es eso, o sea, en qué consiste esto llamado liberalismo. Rechazan cualquier autoridad externa para la fe. Ellos creen, supuestamente tienen fe, pero nada que venga de afuera, ellos no lo creen. Tal como una Biblia infalible, o sea, ellos no creen en una Biblia infalible que no se equivoca. Y si no creen en la Biblia, no creen en la palabra de Dios y por tanto, no creen en Dios. O el credo de una iglesia, tampoco creen en las iglesias donde nosotros nos congregamos. Por eso se llama liberalismo, o sea, ellos mismos se liberaron y formaron un grupo. Pero un grupo fundamentado en qué? En qué es lo que enseña, en qué creen. Entonces, de ahí también se desprende el movimiento ecuménico y el Consejo Mundial de Iglesia, del liberalismo. Entonces, hermano, se declara libre para pensar lo que quiera.
El liberalismo se declara libre para pensar lo que quiera y creer en lo que le parece razonable. O sea, lo que no es razonable ellos no lo creen, sin recurrir a otra autoridad aparte de su propio raciocinio. O sea, la fe no es razonamiento. Hermano, estas son las muchas cosas que hay, muchas cosas extrañas y raras. Vamos a ver el origen de este movimiento, el origen del movimiento del liberalismo. Los saduceos eran los liberales de la época de Cristo, se les pudiera llamar así a los saduceos de la época de Cristo. ¿Por qué? Porque no creían en los espíritus, los saduceos, o en la resurrección, eso está en la Biblia. Ellos ni creían en los espíritus, los demonios, pero tampoco creían en la resurrección. Pero su incredulidad, o sea, la de los saduceos en tiempo de Cristo, no persistía en lo que se convertían a Cristo. O sea, lo que se convertían a Cristo, eso sí, comenzaban a creer. Bien, hermano. Transcurrieron unos 3 siglos, o sea, 300 años, y luego de 3 grandes fuerzas históricas constituyeron el origen del movimiento llamado modernismo, que después se llamó liberalismo. Primero se llamó modernismo y después recibió el nombre de liberalismo. Eran aspectos del nuevo despertar del intelecto que tuvo lugar en el año 1350. ¿Qué pasa, hermano? En el año 1350, todos esos intelectuales, gente de ciencia, que de una manera u otra no querían aceptar a Cristo y que para ellos el Evangelio era locura, ¿qué hicieron? Rechazaron a Cristo, formaron su propio movimiento de creencias para rechazar a Cristo, para no someterse a la palabra y para no dejar el pecado y vivir una vida conforme a ellos les parece, según su razonamiento. Y ahí viene el liberalismo. Entonces, ¿qué hicieron, hermano? Eran aspectos del nuevo despertar del intelecto que tuvo lugar en el año 350 y necesidad de la regeneración individual para poder agradar a Dios. Oiga esto, para poder agradar a Dios. Pero ¿cómo iban a agradar a Dios si no creen en la Biblia? ¿Cómo pueden agradar a Dios si no creen que Jesús es el Salvador? ¿Usted está entendiendo? Entonces fueron los intelectuales en el año 1300, tercer siglo después de Cristo, en el año 350. La regeneración individual, o sea, para poder agradar a Dios en relaciones correctas con el prójimo, y fundamentaban las reformas sociales. Otros excluyeron a Dios de su razonamiento y convirtieron al hombre en el centro del universo, el punto principal de su filosofía. Estos eran los humanistas. O sea, estos grupos se dividen en tres grupos. Hay un grupo que es humanista, que se rechazan a Dios y se fundamentan en el razonamiento del hombre.
Estos humanistas que afirmaban los humanistas que el hombre tiene la capacidad, escuche, que el hombre tiene la capacidad para reformar al mundo. ¿Qué le parece? Oiga lo que cayeron esta gente, estos intelectuales del humanismo, que el hombre tiene la capacidad para reformar al mundo. Por eso estamos como estamos. Y por eso esta gente anda rechazado a Cristo, porque como ellos tienen la capacidad, ellos entienden que pueden hacerlo sin Dios. Ay, hermano. Al reformarse la sociedad, resultaría la regeneración del individuo y viceversa. Por eso, hermano, usted ve que hay una sociedad antigua, una sociedad moderna y una sociedad postmoderna. Entonces, esas sociedades, cada día, el humanismo cree que el hombre se va a ir autorrealizando a través del tiempo. Hay un tercer grupo. ¿En qué cree este tercer grupo? El tercer grupo adoptó su religión a las tendencias de sus días, aceptando la filosofía humanista. El hombre sería el punto principal de su religión, no Dios, el hombre. Y no cristocéntrico, o sea, no Cristo, sino el hombre. Ay, hermano, Cristo no, el hombre. Su evangelio es social. Uno puede beber, uno puede bailar, uno puede, sin pasarse de la raya. Evangelio social. Sería antropocéntrico y no cristocéntrico. Sin embargo, se proponía emplear las enseñanzas de Cristo como guía para reformar el mundo y hacer realidad el reino de Dios. Este es el mensaje y el método de lo que se llamó durante mucho tiempo modernismo y que ahora se conoce como liberalismo. Yo voy a leer esta última parte para que, con la ayuda de Dios, podamos entender. Miren, hay tres grupos. El tercer grupo, ¿en qué cree el tercer grupo? El tercer grupo adoptó una religión a las tendencias de sus días, aceptando la filosofía humanista, o sea, el hombre. El hombre sería el punto principal de su religión, el hombre, y no Cristo. Su punto, su evangelio social sería antropocéntrico y no cristocéntrico, o sea, la antropología del hombre y no cristocéntrico. Sin embargo, se proponía, escuché qué locura, emplear las enseñanzas de Cristo. Espérate, aquí hay una dislocación de esta religión humanista. Ellos ponen al hombre como el centro, el intelecto y el hombre como el centro, y no Cristo, la antropología y no el no cristocéntrico, su religión. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, se proponían emplear las enseñanzas de Cristo
Hay una contradicción. Como guía para reformar el mundo y para hacer realidad el reino de Dios. ¿Entiendes? No lo queda. Este es el mensaje y el método de lo que se llamó por mucho tiempo el modernismo y lo que ahora se conoce como el liberalismo. En este día vamos a dejarlo hasta aquí. Recuerde que esta es la continuación del estudio del lunes. El lunes habían empezado con el movimiento ecuménico y el Consejo Mundial de Iglesia y el liberalismo, que son tres, un estudio en tres: el liberalismo, el movimiento ecuménico y el Consejo Mundial de Iglesia, que viene formando un solo movimiento. Entonces, hermano, recuerde que ya no va a haber repaso al final. Por tanto, tiene que ir anotando cada video y hacer sus anotes, porque de ahí, de esos anotes, es que viene el examen. Por eso les recomiendo ver cada video y ir anotando. Vaya viendo cada video y anote, por favor. Miren, para que anote. ¿Qué es el liberalismo? No es una iglesia, anote, no es una iglesia, ni una organización. ¿Qué es entonces? Sino una posición doctrinal. Es una posición doctrinal. ¿Cuál es su autoridad? La autoridad del liberalismo, el raciocinio humano y la ciencia. El raciocinio humano y la ciencia. ¿Qué cree el raciocinio de Cristo, de Jesús? ¿Qué creen? Anote. Que simplemente fue un maestro y un ejemplo. Pero que Cristo no es divino. ¿Qué evangelio tiene? Un evangelio social, que se puede beber, que se puede bailar, etc. Anote, rechazan lo sobrenatural. El liberalismo rechaza lo sobrenatural. Le aseguran al hombre, anote, le aseguran al hombre en el liberalismo que el hombre es bueno. Anote, ofrecen salvación individual. Pero oiga esto. ¿Cómo están ofreciendo salvación individual si no creen que Cristo es el Salvador, sino simplemente un hombre, un ejemplo, pero que no es divino? Bien. Anote esos puntos que le di. ¿Y en qué año tiene origen el liberalismo? En el año 350 después de Cristo. Origen del liberalismo, anote, año 350 después de Cristo. Eso son las enseñanzas del liberalismo. Entonces, ¿en qué se fundamenta? En el humanismo y el razonamiento humano. Rechazan a Cristo como el Salvador, anote, y rechazan la Biblia. El liberalismo se fundamenta en la ciencia y el razonamiento. Anote también, rechazan a Cristo y rechazan la Biblia. Vaya anotando todo eso, porque recuerde, se lo repito nuevamente, no habrá repaso. Como no habrá repaso, vuelvo y le repito, usted va a tener que ir anotando, tomando nota, y al final del estudio, cuando se termine el estudio, ¿verdad?, el ciclo de estudio, usted va a llenar su examen de lo que usted ya haya anotado. Tome eso en cuenta, porque no va a haber repaso. Ya de aquí en adelante, en los otros estudios que demos, no va a haber repaso. Dios le bendiga y Dios le guarde.
estemos orando unos por otros. Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia Lulam. Agradecido por la oración de ustedes, por mi madre. Agradecido por el pastor que constantemente me llama para saber de mi madre. Y agradecido por muchos hermanos que también me llaman y oran por mi familia. Y también a la pastora. Dios bendiga al pastor y Dios bendiga a su familia. Dios bendiga a la hermana Paula Quero, a la hermana Mariel, a la hermana López y al hermano Ramón Bastardo. Dios le bendiga y Dios le guarde, y vamos a orar para despedir. Amado Dios y Padre eterno, Señor, gracias por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Soy siervo inútil delante de ti y delante de mis hermanos. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Como siempre te pido, guarda a mi familia, guarda a mi esposa, guarda a mi hijo y sigue guardando a mi madre, Señor. Guarda a cada uno de los hermanos de la iglesia Lulam por lo que están pasando por pruebas y dificultades. Mira a la madre del hermano Víctor, Señor. Fortalécela, ayúdala. Guarda también a ese hermano y a su familia. Padre, a ti sea toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios le guarde y Dios le bendiga a todos, hermano. Amén.